aprendido mucho, ¿verdad? Y hemos visto también la madurez, como estuvimos hablando la vez pasada, un tema, ¿verdad? La madurez en medio de las pruebas. Así que O- en el medio de la madurez hemos visto muchas Ok, cosas. pues sí, Yolanda, ya puedes comenzar. Ok, buenas noches, ¿verdad? Bendiciones. Mi nombre es Yolanda Rodríguez de Panamá, de verdad. Hoy tengo el gusto y el placer de verdad compartir la palabra, lo de verdad lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que iniciamos, ¿verdad? Gracias a todos los que se han conectado y así que iniciamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del libro Jonás. Esto sé que es un libro totalmente, es una historia pequeña, para decirlo así, no es tan larga, y me llama mucho, ¿verdad?, la atención de este personaje. Lo puse, ¿verdad? Usted lo pueden colocar como Tanela. Yo le puse como el título, Huyendo de la presencia de Jehová, ¿verdad? Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Y esperamos que sea de bendición. Jonás, vamos a leer Jonás, primer capítulo, ¿verdad? Iniciamos, ¿sí? La palabra del Señor dice así. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitais, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que le dije, lo pueden colocar como te anhela, huyendo de la presencia del Señor, del propósito, del llamado, como usted anhela. Es impresionante de ver que muchas personas anhela estar en la presencia de Dios. Y aquí viendo este personaje huyendo la presencia de Dios. Y yo me decía, Señor, ¿cuánta persona anhela, verdad? Es tener esa presencia, Señor, busca en esa intimidad. Y sin embargo, este personaje huyendo de la presencia del Señor, huyendo del llamado o del propósito del Señor, lo que lo había asignado. ¿Verdad? Es impresionante que él creyendo y yéndose para otro lugar, moviéndose para otro lugar, él sentía que él se iba de escapar, dice el otro, verdad, de nuestro Padre, ¿verdad? Del llamado, del propósito, lo que el Señor le había asignado a él, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Que como él compró su pasaje para irse, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros decimos, Señor, hemos pasado también por ese proceso. A veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros lo que hacemos es, ¿verdad? Hay momentos que tú dices, sabes que no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es algo impresionante, porque no crea que hay personas, yo le decía, Señor, mira usted, porque a veces hay personas que en realidad también quieran hacer cosas que el Señor ni siquiera lo ha asignado. A veces quieran, por lo menos él estaba viendo lo que el Señor le había, lo que le dijo a él, dónde él tenía que ir, lo que él hizo, todo lo contrario, ¿verdad? La desobediencia, ante todo. Pero ahí vemos que en realidad hay como, vemos muchas cosas que también que tú has pasado por una situación y dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero pasar por encima de lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor te está diciendo, veas en esto, y tú dices, no, esto no me parece, yo no lo veo bien, ¿verdad? Y ahí es donde tú entras la desobediencia, la rebeldía, ante todo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en él, en el mar, ¿verdad? Hubo en el mar una tempestad tan grande que se empezó a partir la nave. Imagínate, imagínate, yo decía, Señor, es impresionante. El Dios, el que crea, dice el otro, el viento, el que crea las tormentas, ¿verdad? Y si vemos en una parte de los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban en esa barca, cuando ellos estaban en una situación, vio la tormenta y vio la tempestad, y ellos ahí tuvieron que despertar cuando el Señor descansaba, para que el Señor se separara, ¿verdad? Y que dijera, calle y mudece. Imagínese usted, el que crea los vientos, el que crea, dice el otro, las tormentas, es el mismo el que tiene el poder y el control de decir, calle y mudece. Imagínense.
Es impresionante. Yo le digo, Señor, es impresionante de que totalmente, de que a veces no reconocemos de todo lo que te puede hacer y lo que en realidad, si uno se dejara guiar, ¿verdad? Se dejara guiar y no actúa con tu propio conocimiento, con tu propia sabiduría. Y mucho, imagínense, muchas personas han pasado esto, han caído eso. Y le digo porque en realidad a mí me causa risa, porque en realidad a mí también me pasó algo curioso. El día, ¿verdad?, de la sopa, yo lo presenté casi como un mes. Tuve una visión y yo me veía en el hospital de la especializada, es el seguro, y yo me organicé, ¿verdad?, con nuestra hermana María de Colombia y la hermana Regina, pero en el momento yo me había organizado, ¿verdad? Entonces después, como que no salió como, tuve unos sueños y como después, última hora que yo me quería, dice el otro, a no hacerlo. Pero después dije, no, Señor, si usted me puso esa visión de que yo estaba allá, ¿por qué yo me tengo decirle que no? De algo que totalmente yo lo había, casi como un mes, lo había puesto, pues, Señor, si esto es así, mira, queremos hacer esto, ¿verdad? Y él dando esa visión, y entonces después yo no quería a seguir algo que el Señor ya me había puesto la visión, que me veía ya con la hermana repartiendo sopa, veía a la hermana Fanny, y después no quería a seguir lo que el Señor me había puesto en ese caso. Pero al final, a cabo, yo dije, no, yo tengo que ir, yo tengo que ir porque si yo no lo hacía, yo me iba a quedar en la mente, ¿verdad? Me iba a sentir mal de que algo que el Señor me había mostrado en una visión y que yo no lo obedecía, y aparte de eso, que yo le había pedido a Él ya la dirección y Él mostrándome, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ahí es donde empezamos a entrar la rebeldía, ahí es donde entramos a empezar de que, bueno, el Señor no lo hizo, ay, pero lo hago, y entonces, y el Señor viendo todo eso, ¿verdad? Entonces, actuamos y de verdad que todo nos salió bien, y ahí donde aprovechamos, hablamos de la palabra, le explicamos, ¿verdad? También ellos lo importante de la oración, de todo un poquito, ¿verdad? De todo un poquito, pero fue maravilloso y yo me sentí bien por cumplir de algo que totalmente, que la cual, ¿verdad? Que tuve unos precances, pero en realidad al final todo sucedió. Entonces me sentí bien y dije, Señor, para eso tú no has llamado, para eso tú no has escogido, para eso tú no has dado ese propósito, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor te ha asignado, a veces nosotros tenemos que, ¿verdad? Ante todo, la obediencia, y siempre digo la dirección al Señor, ¿verdad? Porque a veces no, que hay personas que quieren hacer las cosas, que el Señor ni siquiera le manda lo que tienen que hacer, quieren pasar por los límites, ¿verdad? Sobrepasar las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces nos quedamos el 4. Mira lo que dice el 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron en el mar los seres que había en la nave para descargarla, y de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, los otros desesperados, lo que se estaba pasando en ese barco, todo lo que se estaba aconteciendo, y Jonás se va a echar a dormir. Él pensó, como quien dice, yo ahorita me voy a dormir, no sé nada de lo que está sucediendo, pero sin embargo, ahí él no tenía ni paz ni tranquilidad. Ahí no está como ese salmo que dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, nada de eso, porque él sabía que de lo que estaba aconteciendo, él pensó que dormir era la solución, pero él estaba viendo todo lo que estaba pasando en realidad por el tema de la desobediencia a él, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el 6. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros, que no perecemos. Y le dijeron cada uno a su compañero, venid, échenos la suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declarando ahora, ¿por qué no has venido este mal? ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Verdad?
Y él respondió, soy hebreo. Mira lo que dice él, soy hebreo, temo a Jehová, temo a Jehová, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. O sea, a pesar de él estaba viendo de todo de la situación, él le contesta en esa manera, ¿verdad? Temo a Jehová, el Dios del cielo y el mar y la tierra. Él está clarito de que, ¿verdad? Diciendo, temo a Jehová, el dueño del cielo, del mar y la tierra. Pero aún así, él no quería, dice el otro, reaccionar de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces viene el capítulo 10, capítulo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobre una manera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Imagina cuando él fue a comprar su boleto y le había dicho, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo? Porque el mar, el mar no quiere, para que el mar se quieta, ¿verdad? Para que el mar nos quieta, porque el mar se iba embraveciendo más y más. El mar se iba, ¿verdad? La tormenta era fuerte. Pero mira Jonás, y ellos le preguntaron, ¿qué hacemos contigo? ¿Verdad? Diciéndolo de esa manera a él. Y ahí vemos en la parte que él diciendo que él es el dueño del cielo y el mar y la tierra, pero ni siquiera entra a razón decir, mira, ¿sabes qué? Lléveme de donde ustedes me recogieron, eh, a reaccionar en esa manera, a cumplir el llamado, el propósito del Señor, lo que lo había puesto a él a hacer, ¿verdad? Entonces, quedamos, te disculpa que la letra. Entonces, es impresionante que cómo es una manera increíble de cómo es la desobediencia, ver de cuando algo el Señor te dice y que nosotros no queremos hacer las cosas, ¿verdad? Él respondiendo dice, y tomad, échame en el mar y se os quietará porque yo sé por mi causa ha venido esta gran tempestad de vosotros. O sea, que él todavía diciendo, mira, ¿sabe qué? Écheme el mar, esta es la solución, ya está todo arreglado, ¿verdad? Y, o sea, ni siquiera decirle, mira, ¿sabe qué? Esto, llévame donde usted me recogieron. Y él dijo, no, écheme el mar, siga la desobediencia. Y él estaba viendo que donde él se había ido, donde él se había metido, y todo lo que estaba ocasionando ahí en ese barco, y todo lo que estaba aconteciendo, y él aún todavía no quería rendirse, ¿verdad? Él no quería a obedecer, él no quería a cumplir lo que el Señor, ¿verdad? Lo había asignado a él. Y él pensando que esa era la solución. Tírame en el mar, ya todo esto se va a arreglar, ya todo esto se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Porque ellos le preguntaron a él y él, eso fue su respuesta a él. Y así mismo, muchas personas dirán, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a mover para, dice el otro, para otro lugar, o yo me voy a salir dice el otro, lo que tú tienes, ¿verdad? Y dice, yo me voy a mover, yo no, entra en una rebeldía totalmente de no obedecer, ¿verdad? Y creyendo que a librarte de las situaciones, ese es lo mejor, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo me voy a salir, no voy a obedecer, yo no voy a ir en ese lugar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra esa rebeldía, porque totalmente, no creas que muchos hemos pasado así como Jonás, ¿verdad? Muchos han pasado como Jonás, se han sentido en esa manera, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que reaccionar totalmente y hacer las cosas como el Señor manda, como el Señor quiere. Y yo le digo, Dios mío, que mucho, de verdad que nosotros le decimos, para decir la palabra, Jonás la votó, Jonás la votó porque yo digo, mucho anhela estar en eso, en la presencia del Señor y huyendo del propósito. Así que ahí donde tú puedes ver, a todo no le funciona, ¿verdad? Todo no le funciona lo mismo, cada uno tiene, dice el otro, el Señor lo usa en una manera, en otra forma, y es como si tuviera un negocio, ¿verdad? A veces hay gente que el negocio le funciona y entre el otro dice, porque le funciona a esa persona, a mí me va a funcionar,
¿verdad? Y así se van y no todo le funciona, ¿verdad? Ahí vemos, no todo le funciona, porque en realidad este huía de la presencia, del propósito, del llamado, de lo que Dios ha asignado, ¿verdad? Y muchos quieren estar, dice el otro, haciendo cosas que ni siquiera el Señor, ¿verdad? A veces le asigne qué es lo que tienen que hacer. Lo hacen por hacerlo, ¿verdad? Y ahí también vemos en esa parte, también haciendo en forma de desobediencia, porque no lo estás haciendo de la manera correcta de las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces seguimos, ¿verdad? Quedamos cuando le preguntaron y él respondió, ¿verdad? En el 12, él respondió, tomad y échame en el mar, y el mar os se quietará, porque yo soy mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer a volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, ¿verdad? Entonces ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, ¿verdad? Y es verdad como Jonás puso esa vida de esas personas inocente, ¿verdad? Porque era inocente, que ellos no tenían culpa de nada, a poner la vida en peligro a todos los que estaban ahí. Y ellos, a pesar de que tuvieron el temor diciendo esto, qué hombre más rebelde, qué hombre más desobediente, ¿verdad? Que poniendo el peligro. Y ellos viendo la tormenta, la tempestad fuerte. Y yo uno dice, Dios mío, Señor, tú tienes el poder y el control. Y ahí es algo impactante que no impacta. ¿Por qué? Porque ver cómo Dios controlaba esa nave, cómo Dios tenía el control, el poder de esa nave, ¿verdad? O sea, controlando esa nave toda la posición de lo que estaba pasando y todo lo que estaba aconteciendo allí, él teniendo ese control, él alineando ese control allí, ¿verdad? Tremendo susto que llevaron todos los que estaban ahí, los marineros, pero viendo que como el Señor tiene el poder y el control de todo, cómo Él va alineando todo, ¿verdad? Por eso digo, Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca y cuando Él hace las cosas parece increíble, impresionante. Dirigiendo esa nave, teniendo el control, guiando esa nave, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, Señor, definitivamente, a veces hay personas que piensen que están pasando por una situación y uno ve esto y cómo vas a decir que el Señor no va a tener control de tu vida, cómo el Señor no va a tener control de lo que te está pasando, de un problema, de una enfermedad. Por eso nosotros ahí vemos, el que cree en el viento, la tormenta, la tempestad, y ese es el mismo que dice calle y mudece. ¿Cómo el Señor no va a tener control de tu vida? ¿Cómo el Señor no va a tener control de ese problema, de esa situación, de lo que tú estás pasando, de esa aflicción de lo que tú estás pasando? Claro que Él tiene el control de todo, de nuestra vida. Ajá. A veces hay personas que dicen, Él no tiene control de esta enfermedad. ¿Cómo Él no va a tener control de tu enfermedad? Él tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida. Y ahí a veces nos quedamos, vemos un problema y decimos, no, esto no tiene solución. Por eso es importante cuando leemos la palabra y decimos, Señor, es verdad. Porque ahí donde tú ves cómo cómo el Señor tenía el control de esa nave, cómo tenía el control llevando todo lo que estaba sucediendo de ahí, de ese barco. Él es el que le estaba dirigiendo. Él es el que estaba dirigiendo todo ahí y él es el que estaba, ¿verdad? Toda la tormenta, lo que se estaba, dice, lo aconteciendo. Él es que llevaba todo a su medida, abajo el control y el poder, ¿verdad? Esto nos quedamos el 14, dice el 15, ¿verdad? Dice, tomaron Jonás y lo echaron en el mar y se quedó, ¿verdad? Su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificio a Jehová
hicieron votos. Y mira lo que dice el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez a tragarse Jonás y estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Imagínese. A veces los desiertos no son malos. Imagínese usted que, mira, hasta eso, Jonás dijo, tírame, ¿verdad? Como él no sabía que el Señor tenía un pez todavía. O sea que todavía, a pesar de todo de lo que estaba haciendo, el Señor teniendo misericordia de él. Él no sabía que el Señor tenía un pez esperándolo a él. Ah, esperándolo. Y el Señor teniendo misericordia. Porque él no esperaba eso, que el Señor estaba, verdad que había un pez esperando. Y ahí donde él tuvo 3 días y 3 noches. 3 días sin luz, 3 días sin comida, 3 días sin teléfono, 3 días solamente en una oscuridad. Y aparte, estando en el vientre de ese pescado, ¿verdad? En la barriga del pescado, viendo todo, yo no sé cómo estaba Jonás, ¿verdad? Sabiendo lleno de mucho, dice el otro, de todo ahí adentro de la barriga del pez. Y es ahí donde vemos que totalmente, que tuvo que pasar esto a Jonás para que Jonás pudiera recapacitar, para que pudiera, ¿verdad? Totalmente entender de lo que en realidad, de lo que el Señor le había asignado, lo que el Señor le había dicho a él no quería ir esa, porque él no quería ir esa ciudad, porque verdad que esa ciudad era una ciudad que totalmente veía muchas cosas, mucha maldad y muchas que totalmente él me imaginaba que él diría que ellos no tenían misericordia, ¿verdad? Porque él sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, que era un Dios que lo iba a perdonar a ellos, ¿verdad? Y él no quería, ¿verdad? Él no quería, y eso es lo que él quería hacer, dice el otro, escaparse de eso, a no cumplir lo que el Señor le había asignado, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el tiempo que él tuvo ahí, ¿verdad? Y entonces ahí vemos en el capítulo 2 donde Jonás hizo, ¿verdad? Una oración. En esa oración que él hizo, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y ahí donde el Señor le da esa oportunidad a él, y ahí donde él, ¿verdad? Donde él sale del pescado, donde lo vomita, que él queda, ¿verdad? En la tierra. Entonces ahí, después de todo eso lo que pasa, él entra en razón y va en esa ciudad, a Nínive, a hacer lo que en realidad el Señor lo había asignado, ¿verdad? Entonces ahí vemos totalmente que en esa población, esa ciudad, hubo mucha gente, ¿verdad? Todo casi lo de ahí de esa población, tantos niños se arrepintieron, ¿verdad? Se metieron en esa población de ayuno, hubo arrepentimiento, hasta el mismo rey, ¿verdad? Que fue una ciudad cambiada, porque en realidad el Señor le dio otra oportunidad a Jonás por porque tuvo los 3 días en ese desierto y aparte prepararlo en sentido, ¿verdad? Todo lo que él pasó en ese lugar, a meditar y a pensar las cosas. A veces digo que los desiertos no son malos. A veces hay desiertos que tú tienes que pasar esa prueba, a esa batalla y recapacitar que no es lo como tú piensas, no es lo que como tú dices, no es lo que como a ti te parezca, es como que el Señor te dice, como el Señor te ordena, como el Señor te asigne, como el Señor te manda lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, a ver, ahí vemos ese ejemplo de ese personaje, ¿verdad? Y entonces, y nosotros decimos, Señor, que en lo que estamos aquí, ¿verdad? Y eh, a veces, nosotros somos seres humanos, es verdad, pero nosotros tenemos un padre que totalmente nos corrige, nos enseña, un padre que solamente quiere darte, dice el otro, llevarte el bien, hacer que tú hagas las cosas bien, ¿verdad? Que te puede solucionar lo que estás pasando, no hacer las cosas como nosotros parecemos. Y a veces, cuando pasan esos tipos de pruebas de desierto, como pasó Jonás, ahí es donde tú empiezas a meditar, ahí es donde tú empiezas a recapacitar. Y ahí donde él, me imagino, empezó a pedirle a él que le diera esa oportunidad. Y ahí donde él, me imagino que diría, Señor, te voy a obedecerte. Donde usted me había mandado, donde usted me había asignado.
¿verdad? Y ahí donde él, ¿verdad? Tuvo que, todo ese tiempo que estuvo ahí, tuvo que aprender muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo la obediencia. Eso es lo importante, sobre todo la obediencia de lo que él había asignado para la ciudad de Nínive, ¿verdad? Lo importante es que él cumplió, ¿verdad? Fue esa ciudad, todo lo que en realidad que tenía que hacer, él fue allá. Por aquí yo escribí un poquito el resumen, un pedacito nada más para que esto aquí, por aquí un pedacito nada más. ¿Verdad? Sabiendo que él no quería ir porque sabiendo que era un Dios de misericordia, de perdonador, ¿verdad? Y tenía que decir, no quería ver que esa ciudad, eh, ¿cómo le explico? Que esa ciudad tenía derecho de mucha gente que se iban a arrepentirse, ¿verdad? Y así mismo nosotros no tenemos que, vamos a suponer, a veces hay personas que dicen, mira, esa persona no tiene que lo perdone Dios, para llamarlo así, no tiene perdón ni nada de eso. Eh, pero en realidad nosotros no tenemos que pensar así tampoco, porque si el Señor, digo, el Señor te mandó a hacer esto, el otro, lo más lógico es que tú tienes que hacer lo que el Señor te mande, el Señor que te dice, no juzgar a la persona, ¿verdad? Si Él te dice que tú tienes que hablar la palabra a alguien, o tú visto que esa persona, tienes que hacerlo en la obediencia y tienes que hacerlo porque en realidad no podemos juzgar a las personas, eh, que decirle, él no merece eso, él no se merece eso, que lo perdone, él no merece, mira lo que le he hecho, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Y ahí donde vemos que ese personaje, todo lo que causó y todo lo que puso, ¿verdad? Lo que estaba en esa nave, la vida de peligro, la vida de todo lo que pasaron, tremendo susto. Y eran unas personas que totalmente eran inocentes, que no tenían que pasar eso por consecuencia de él. Y de repente así mismo, pues tú puedes tener algo y pones la vida en peligro a esas personas, que esa persona que no sabe nada de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes en toda forma, porque no podemos hacer las cosas como, ¿verdad? Para eso él dice el otro, para eso él te asignó, para eso él te escogió, para eso él te dio ese propósito, ¿verdad? Y siempre pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza a hacer las cosas bien, que lo que Él le agrada, lo que Él agrada, porque en realidad no es hacer las cosas como nosotros parecemos. Y no poner también personas inocentes, que algo que totalmente, que no tiene nada que ver, así como lo hizo Él, poner a esas personas inocentes, ¿verdad? Por eso Él decía que tuvieran piedad de ellos, porque en realidad iba a derramar sangre inocente, para llamarlo así, porque ellos no tenían nada que ver de lo que estaba haciendo Jonás. Porque Jonás bien hubiera podido decirle, mira, cuando le preguntaron, mejor llévame en ese lugar, voy a obedecer. ¿Ves? Y entonces ahí también vemos, ¿verdad? Cómo él compró ese boleto para decirle, me voy, me voy. Entonces a veces nosotros decimos, cuando nosotros hay un evento o algo, la persona dice no. Pero cuando si no fuera de las cosas del Señor, ahí sí tú ves que las personas corren y dicen, mira, lo vamos a hacer así y así, ¿verdad? O sea, también hay en eso, por ejemplo, ahí en esta historia, ¿verdad? Que uno ve muchas cosas. Vemos muchas cosas que totalmente, pero ante todo, ahí vemos que Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene el control de todo. No hay más nadie, de Él es Él, ¿verdad? Y clarito Él lo dijo, Él es el Dios del cielo y la tierra, y también del mar, de todo, de todo. Él estaba clarito en esa parte. Entonces, si nosotros sabemos que Él es el dueño del cielo y la tierra y toda su plenitud, y todos fueron creadas por Él y todos fueron hechos por Él, ¿por qué vas a dudar de algo que te está pasando que no hay solución?
de algo que tú estás enfrentando y tú vas a decir que no hay control para eso, ¿verdad? Entonces todo lo tenemos que poner en dirección al Señor, porque Él es el que tiene el poder y Él tiene el control de tu vida, así como Él tenía el control de esa nave, a esa nave y cómo la llevaba y cómo la guiaba y cómo la dirigía y todavía el pez ahí esperando a Jonás. Así que yo, bueno, espero que de verdad que esta palabra sea de bendición y sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que no seamos como Jonás, que no seamos como Jonás, de verdad que nosotros hicimos Jonás, de verdad que fue, como dice en Panamá, eh, como dice en Panamá, la votó, ¿verdad? Porque en realidad es impresionante de lo que hizo, ¿verdad? Entonces yo cierro, ¿verdad? Con una oración, así que los que están ahí, ¿verdad? Ahí vemos algo que me queda en la mente y siempre le digo al Señor que Él es grande y poderoso, que solamente tenemos que confiar en Él y tener en fe, tener esa fe en Él y ponerlo todo en Él, porque Él tiene el control. Como Él controlaba esa barca, así mismo Él tiene control de tu vida, el control de tu casa, el control de tus hijos, el control de tu empresa, el control de todo. Pero solamente tenemos que hacer, dejarte, guiarte y obedecer. Eso es lo importante. Porque ya le digo, todo no le va a funcionar como a este le funcionó, a mí me va bien, tienen una forma diferente, pero sobre todo en la obediencia y hacer las cosas lo que el Señor te ha mandado, lo que el Señor te ha asignado. Yo voy a orar, ¿verdad? Y después de la oración, no se vaya, lo que anhelan oración también, ellos hacen un cuartito, ¿verdad? Para que alguna petición que tienen, ¿verdad? Yo voy a orar, pues ante todo, darle gracias al Señor, porque en realidad Dios es bueno y maravilloso. Padre, yo te doy gracias, mi Señor Jesús. Padre, gracias por este día, mi Señor. Gracias por estas almas que están aquí, Padre Santo. Gracias por todo, mi Señor, que más que pedirte, agradecerte, mi Señor Jesús. Sabiendo que usted es bueno, sabiendo que usted es maravilloso, sabiendo que usted es el que tiene el poder del control, mi Señor. Padre, pongo toda esta vida de estas almas, de estas personas, mi Señor Jesús, que sea usted guiándola cada día más, mi Señor. Sea usted guiándola, dirigiéndola cada día más, mi Señor Jesús. Padre, digo esta hora, mi Señor. Remueve todo lo que tiene que remover, lo que está allí estorbando, Padre Santo. Así como usted tenía el control de esa barca, así como usted dirigía esa barca, mi Señor, usted tiene el control de la vida de cada ser humano que está aquí, mi Señor. Si alguien está enfermo, mi Señor Jesús, usted tiene el control y el poder, mi Señor, de sanarlo, mi Señor. Y toda enfermedad la echamos afuera en el nombre poderoso tuyo de Jesús Nazareno. Padre, te lo pedimos, mi Señor Jesús, porque vemos que usted es grande y poderoso, mi Señor. Y vemos, mi Señor, que usted es lo más poderoso, Señor Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias, mi Señor, que todo lo que tú haces, Señor, que sea usted guiándonos, Señor, que sea usted dirigiendo, Señor, Padre, el propósito de cada persona que está aquí, mi Señor, de cada líder, de cada pastor, mi Señor. Tú tomas el control de ellos, Padre Santo, de su familia, de sus hijos, Padre, y de cada empresa, mi Señor Jesús. Usted tiene el control, mi Señor Jesús. Padre, tú esto te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazareno. Usted es el que vive, usted es el que reina, mi Señor. Sabiendo que usted es el que tiene el poder de todo, mi Señor. Así que, Señor, los que están allí, Padre, tienen problemas, situaciones que ellos ven que es difícil, Padre. Para usted nada es difícil. Para usted nada es difícil, para usted nada es imposible, porque usted tiene el control, mi Señor. No es lo que dice el médico, no es lo que dicen los médicos que tú no tienes cura. El Dios tiene el control de tu vida, porque Él es el que te sana, Él es el que te restaura y Él es el que tiene el control de sanarte, desechar toda enfermedad, que Él es el que tiene el poder de sanarte cada herida.
cada situación de tu alma, cada problema, cada herida, cada tristeza, cada depresión. Él tiene control de tu vida y tiene el control de tus hijos también. Dirás, yo no puedo controlar a mi hijo que es rebelde, que no obedece, como el mar obedece, como él cree la tormenta, como él crea todo, porque él es el que tiene el control y el poder de toda su creación, del cielo y la tierra. ¿Cómo no va a tener control de tu vida? ¿Cómo no va a tener control de tu enfermedad? ¿Cómo no va a tener ese control de tu problema? ¿Cómo no va a tener ese control de lo que está pasando? Él es grande y poderoso. Así que, Padre, te alabo tu nombre. ¿Qué nombre sobre todo el nombre, Señor? Yo te doy gracias, mi Señor Jesús. Bendice cada alma, Padre. Cada alma, Señor, que ha sacado esta disposición a escuchar tu palabra. Padre, tú nos has enseñado que tu palabra es viva y eficaz. Padre, tú nos has enseñado que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo. Padre, tú nos has enseñado que tu palabra es vitamina, mi Señor. Padre, nosotros te creemos a ti, Padre. Y nosotros estamos es por ti, mi Señor. Estamos aquí es por ti, Padre Santo. Seguirte a ti, mi Señor. Porque sabemos que usted tiene el poder y el control de todo, mi Señor Jesús. Padre, bendice a cada persona que está aquí, Padre, que ellos estén pasando y pensaba de que no hay solución. Pues sí, Él es el que tiene el poder y solucionarte ese problema. Solamente confía en Él. Solamente créele en Él. Solamente pon la petición en Él. Todo lo que Él tiene que remover, Él lo remueve. Todo lo que Él tiene que desechar, Él lo desecha. Porque Él es el que tiene el poder y el control. Padre, te doy gracias, mi Señor Jesús. Bendice a cada alma, mi Señor. Bendice a cada persona también, mi Señor. Lo que no pudieron conectarse, mi Señor. Bendícelo, mi Señor Jesús. Padre, sabemos que tú nos has mostrado que no hay límite ni distancia, mi Señor. Que tu poder es sobrenatural, mi Señor Jesús. Guíanos cada día más, Padre. Danos fortaleza cada día más. Lleno de cada día más de tu sabiduría, así como tú la dabas a Salomón. Diríjanos cada día más, mi Señor. Guíanos cada día más, Espíritu Santo. Llénanos cada día más. Y Padre, que mantengamos firme, mi Señor, de lo que tú has cogido. De cada persona, Señor. De cada llamado, Señor. De cada propósito, Padre Santo. Guíalo. Dele fortaleza. Dele fuerza, mi Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Padre, bendigo el ministerio de la puerta, Padre, porque de verdad que ellos han sido, mi Señor, ha sido una escuela para cada uno de nosotros, Padre. Hemos aprendido muchas cosas, mi Señor Jesús. Hemos visto muchas cosas, Padre Santo. Y usted sigue guiándolo, mi Señor. Usted sigue dándole esa fortaleza, Padre. Usted le sigue cada día abriéndole más puertas, mi Señor. Cada día abriéndole más camino, mi Señor. Pero todo esto que sea usted guiándolo, mi Señor Jesús. Y Padre, cada líder que está aquí, mi Señor, también lo que tienen llamado, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque tú eres maravilloso, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la alabanza, toda la honra a ti, mi Señor. Yo sé que tú estás aquí, Padre, y que sea usted obrando la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Cada día de lo que están aquí, Padre, tú sigas obrando. Tú sigas tratando con ellos, mi Señor. De que ellos no sean la misma persona. Que tratamos cada día, Señor, hacer las cosas bien. Como tú nos has mandado. Como tú nos has enseñado. Pero sobre todo la obediencia, Jesús. Gracias, Padre. Yo te doy gracias, mi Señor Jesús. Te amo y te adoro, Padre. Gracias, mi Señor. Dejamos todo esto en tus manos, Padre Santo, porque eres santo y eres digno, mi Señor. Solo tú eres digno, mi Señor Jesús.
Bendito sea tu nombre, Padre. Qué nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazareno, el que vive y que reina cada uno de nosotros, Padre. Así que gracias, mi Señor, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, Jonathan, ya terminé, así que lo que anhela